Vamos a hacer el resumen, buenas tardes, de lo que sería esta, esta parte de vectores en lo que es el prefab de este año, ¿no? Entonces, permítame compartir. Cuando hablamos de vectores, esencialmente estamos trabajando con dos tipos de magnitudes en física, ¿no? En lo que es escalar, ¿no? Que solo requiere la unidad y la magnitud, y el vector, que requiere además dirección, sentido y en algún caso punto de aplicación, ¿no? Entonces la dirección justamente nos va a dar hacia dónde estamos yendo. Específicamente el sentido, por ejemplo, nos va a dar sobre esa dirección si estamos yendo hacia arriba o hacia abajo. La magnitud sería el tamaño y el punto de aplicación es dónde tenemos el efecto del vector, ¿no? Por ejemplo, en este caso, tendríamos en esta carretera que la dirección es la carretera como tal, la magnitud de la velocidad máxima, por ejemplo, es 80 kilómetros por hora. El sentido nos va a decir si estamos viniendo hacia acá o yendo hacia allá. En este caso estaríamos tomando en cuenta entonces magnitud, dirección y sentido nada más para definir lo que sería la velocidad. Ahora, podemos tomar como ejemplo de magnitudes escalares tiempo, masa, cantidad de materia, temperatura, entre otros, ¿no? Velocidad, eh, posición, distancia, aceleración, fuerza, torque y otros serían magnitudes vectoriales, porque además tenemos que saber hacia dónde estamos yendo, ¿no? Entre tipos de vectores podemos definir, por ejemplo, en los vectores colineales que manejan la misma línea, los coplanares que comparten el mismo plano, lo que serían los coespaciales que están en un mismo espacio, por ejemplo, en un mismo cuarto, convergentes si todos van hacia un punto, divergentes si solo salen de ese punto, paralelos cuando estamos uno al lado del otro, yendo hacia el mismo lado pero sin tocarse nunca, opuestos, si es que además de ser paralelo, van a estar en sentidos contrarios, perpendiculares si entre ellos forman 90 grados, y bueno, hay varias formas de definir estos vectores, ¿no? Por ejemplo, lo que sería la cartesiana, que nos da René Descartes, que es este señor, que maneja dos ejes, el eje X y el eje Y, y nos manejamos los puntos del vector desde el origen a través de lo que sería un par ordenado, ¿no? Entonces ahí tendríamos X y Y. Si hablamos de el espacio, estaríamos hablando de tres valores, ¿no? X, Y y Z, siempre ordenados, ¿no? X primero, Y segundo y Z después. Otra forma también de manejarlo sería la parte de notación uh, algebraica, ¿no? Veamos un ejemplito previamente. Aquí, por ejemplo, estamos en el obelisco y he puesto un transmisor en lo que es la ciudad satélite, ¿no? Entonces aquí estaríamos definiendo X y Y respecto al punto de referencia que sería el obelisco, ¿no? X sería la distancia hacia la izquierda, por eso sería negativo, y hacia abajo, entre comillas, tendríamos el Y, ¿no? La notación cartesiana que decíamos, bueno, vamos a tomar el representante de cada eje para X, Y, para Y, J y para ZK. De ahí tendríamos I, J y K, respectivamente. Tenemos otro tipo de notación que es la polar, ¿no? Aquí tendríamos la referencia, sería nuestro eje X de hace un momento. Y vamos a tomar en cuenta lo que sería un ángulo y la magnitud, ¿no? Entonces el módulo del vector y el ángulo nos van a definir la notación polar, ¿no? En el mismo ejemplo de hace un rato, nosotros ponemos un eje X como referencia y el ángulo teta, ¿no? Y la distancia que habría entre estos dos sería justamente eh, la definición de nuestro vectorcito. Hay otras notaciones, por ejemplo la geográfica, que toman en cuenta la longitud y la latitud, ¿no? La longitud sería el mediano de Greenwich y la latitud respecto a lo que sería el paralelo del Ecuador, ¿no? Entonces tendríamos norte hacia arriba
sud hacia abajo, de lo que es Ecuador, este hacia la derecha y oeste hacia la izquierda de lo que sería Greenwich, ¿no? Si nosotros hacemos un reticulado, ahí estaría el ejemplito, ¿no? Y ahí tenemos la grilla, ¿no? Estos cuadraditos que se van formando al combinar latitud y longitud. Ahora, si nosotros ponemos como un ejercicio, por decirle, las coordenadas geográficas del prefacultativo, que serían estas de acá, ¿qué coordenadas geográficas cartesianas tendría? Entonces, para eso hacemos un factor de conversión, tomando en cuenta que minutos y segundos son igualito que en las horas, ¿no? Es decir, tenemos 60 minutos y 3600 segundos para formar un grado. Entonces, tomando en cuenta esos factores, nosotros encontramos este valor. ¿Por qué sería negativo? Porque justamente en este caso estaríamos tomando una latitud hacia la izquierda, hacia el oeste. Y en el caso de la longitud, hacia abajo, también es negativo, ¿no? Tomando en cuenta la misma característica. Si nosotros tomamos este par ordenado, podemos encontrar exactamente dónde está el prefacultativo, ¿no? Con esas coordenadas, aquí en amarillito lo pueden ver. En la notación geográfica vamos a utilizar el mismo efecto, pero en brújula, ¿no? Donde los ejes principales son norte, sur, este y oeste. Y los intermedios serán interceptando ambos, ¿no? Por ejemplo, entre este y este tendríamos noreste, entre estos dos tendríamos el sudeste, ¿no? Entre estos de acá, sud y oeste, tendríamos el sudoeste, y entre el norte y el oeste tendríamos el noroeste. Si queremos tomar intermedios, por ejemplo acá, tendríamos el noroeste, a ver, tomaremos este otro de acá, el sudeste, o aquí tendríamos el sudoeste. Bueno, nosotros podemos hacer operaciones con estos vectores, ¿no? La adición, la multiplicación, y en la multiplicación tendríamos varios tipos por un escalar y la multiplicación escalar, que vamos a ver ahora, ¿no? Mañana chequearíamos lo que es la vectorial. Entonces tendríamos, por ejemplo, dos vectores del mismo tipo y la suma está definida como la suma de cada uno de sus componentes respectivamente, ¿no? Entonces tiene propiedades de cancelación, asociatividad, conmutatividad, neutro e inverso, ¿no? Y ahí están las definiciones. Estamos demostrando acá la propiedad del elemento neutro, ¿no? Que era la cuarta propiedad, sumando el vector 0. Entonces definimos ambos y realizamos lo que sería la suma, ¿no? Como podemos ver, la respuesta nos da A y queda demostrado lo que decía la propiedad. Podemos comprobar también lo que sería la cancelación, ¿no? 0,43, perdón, 20,43 y 0 menos 17,4. Sumamos y nuestro resultado nos da 20 menos 13 y 7, ¿no? Que es un vector, ¿no? Representa entonces si está comprobada la propiedad de cancelación. Aprovechamos también esto para realizar, por ejemplo, lo que sería el gráfico de ese vector, ¿no? Entonces aquí nosotros tenemos una proyección de los tres ejes y ahí vamos a tener justamente el valor de nuestro vectorcito. La multiplicación por un escalar nos va a dar, por ejemplo, la definición que multiplica cada uno de los componentes del vector, ¿no? Ahí podemos ver propiedades como asociatividad, conmutatividad, elemento absorbente y elemento neutro, ¿no? Finalmente tendríamos la multiplicación escalar, que resultado entre dos vectores nos va a dar un escalar, que está definido así, que si queremos verlo conceptualmente, el vector va a ser, o el resultado de la multiplicación de estos vectores va a ser la proyección de un vector sobre la dirección del otro, y esta multiplicación de esa proyección por la magnitud nos va a dar directamente lo que sería la multiplicación escalar, ¿no? Tres de las propiedades que podemos manejar son la conmutatividad, elemento absorbente y versor, ¿no? Entonces, eso es lo que habríamos visto el día de hoy en la clase del prefa.